El pasado sábado, la Asociación de Amigos del Museo Hostel Malpartida rindió un homenaje a la villafranquesa Julia Romero, recientemente fallecida. La acción consistió en una jota a base de 100 plantas de romero ubicado en dicho museo. Michel Hubert, compañero de Julia durante décadas, cuenta la relación que tenía ella con Vostell y con el museo. La relación de Julia con el museo viene desde muchísimo antes. Viene de nuestra amistad con Vostell. Nosotros conocimos a Wolf Vostell en 1983. Yo era colaborador de una revista, Pictura Edelweiss, que era una revista de la Universidad de Toulouse. Y en aquel tiempo ya estaba creado la Feria Internacional de Arte de Madrid, ARCO. Y entonces, como colaborador, yo asumía la representación de la revista en ARCO. Y es en ARCO, en la feria, que conocí a Vostell. Puedo hablar mucho sobre esa relación, pero no viene a cuenta. A partir de ahí, realmente en ARCO coincidimos muchísimo. Y a partir de ahí, puesto que él vivía la mitad en Alemania y la mitad en Malpartida, nos hicimos amigos, fuimos muchas veces a Malpartida, en su casa, y con la consolidación de esa amistad, después hicimos muchos viajes a Alemania, a su casa, etcétera, 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 cuando tenía inauguraciones grandísimas en Berlín, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la relación de Julia con el museo es la relación nuestra y suya con Vostell y Mercedes Vostell. Se creó, me parece que fue en el 85, la Asociación de los Amigos del Museo. Tanto Julia como yo éramos miembro fundador de la asociación. Y el museo, que se creó al final de los años 70, con realmente mucho impulso renovador dentro de la región. Vostell era un revulsivo, digamos que la región estaba bastante dormida y Vostell era un artista internacional, que era él que había introducido el happening en Europa, que era el artista que había empleado el primero un televisor en arte plástica, el artista del hormigón, y en ese sentido organizó unas semanas de arte a final de los 70 que se llamaba SACOM, Semana Internacional de Arte Contemporáneo, donde acudían muchísimos artistas buenísimos como Canogar, como João Vieira, como Ernesto Sousa, etcétera, etcétera, que después de la semana dejaban sus obras y por lo tanto al principio de los 80 el museo ya tenía fondos realmente interesantes. Pero el museo iba de mal en peor, en el sentido de que nadie quería poner dinero ahí, ninguna institución pública quería, realmente no había voluntad política para desarrollar el museo. Entonces los techos empezaron a caerse, las obras a estropearse, llovía por los techos. Vostell fue obligado a llevarse otra vez las obras a su casa en Malpartida. Gracias, ayudado por una amiga que era Teresa Sancho. Vostell estaba desesperado. Se quería marchar de Malpartida. Había visto barhuecos, esas piedras gigantes, en otro sitio, en Portugal, por ejemplo, o si no, en Alemania, porque con la talla de artista internacional que tenía, le hubieran hecho caso enseguida. Entonces, es cuando nos dijo eso, es cuando se le ocurrió a Julia de ponerse en contacto con Ramón Ropero, que era vicepresidente de la Diputación de la Junta de Extremadura en aquel tiempo y también consejero de Economía. Tenía los dos puestos, ¿no? Y entonces consiguió convencer a Ramón de acompañarnos para presentarle a Vostell. Y cuando Ramón vio
el panorama, pensó, pero ¿cómo se puede dejar marcharse un artista de esa dimensión? Y a partir de ahí, a partir de ese encuentro entre Ramón Ropero y Vostell, es cuando todo mejoró, pero no muy rápido. Hubo realmente lentitud, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo carta de Vostell que se queja de que no le hacen caso, no le llaman, etcétera, etcétera. Sufrió mucho, ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, la relación de Julia, primero con Vostell y Mercedes, y luego con el museo, evidentemente. Estaba implicada desde el principio, desde la creación de la Asociación de los Amigos del Museo. La Jota de Julia, hecha con romeros, forma parte de un proyecto que diversos artistas a nivel internacional han venido desarrollando desde su muerte. Y llegamos al año pasado. Julia se marchó. Hay un poeta visual buenísimo, conocido internacionalmente, se llama Clemente Padín, vive en Uruguay, en Montevideo, que el primero tuvo la idea de hacer un homenaje a Julia dibujando, como es poeta visual, donc por lo tanto es un diseñador fenomenal, hizo una serie de jotas preciosas, que fue el primer homenaje que se hizo a Julia. Julia tenía muchos amigos. Tenía, digamos, hasta por lo menos 4 círculos de amigos. Tenía Villafranca, donde había pasado su infancia, Madrid, donde había estudiado, Francia, París, donde habíamos vivido 6 años, y todos los artistas con quien había trabajado. Era tan fantástica que enseguida esos artistas de dimensión internacional se hacían amigos de ella, ¿no? Con ella, ¿no? Entonces yo mandé esa jota que diseñó Padín, de ese poeta visual, por la red. Y enseguida un montón de artistas se pusieron a hacer jotas. Y es a partir de ahí que el presidente de la Asociación del museo, de los Amigos del Museo Vostell, Teresa Sancho, que es la amiga que ayudó a Vostell, y Joel, mi hijo, pensaron hacer un homenaje a Julia público en el museo. Y a partir de ahí es donde se construye ese homenaje que tuvo lugar el sábado pasado. Quiero recalcar que ese homenaje a Julia que ha hecho el museo, un homenaje oficial, es decir, a través del museo es la Junta, evidentemente. Hay 2 personas fundamentales que digamos, sin su presencia eso no hubiera sido posible. Primero Padín, Clemente Padín, y luego Ramón Ropero, cuando con Julia fue a ver a Vostell para arreglar todo lo que estaba mal. Si no, nunca hubiera sido posible. Excepcional, extraordinaria y discreta, así califica Hubert a la que fue su esposa. 50 años que vivo aquí. No, 48 años. Bien, y claro, conozco a gente sin conocerla. Y la gente se cree que soy antipático, pero no es cierto, no soy antipático. Lo que pasa es que no recuerdo. Cuando estaba con Julia era fácil, oye, ¿quién es esa persona? Pero te lo he dicho hace 2 días. No recuerdo, lo siento, no recuerdo, yo estoy en otra esfera, ¿no? Entonces, lo de Julia, para explicar la cantidad de amigos que tenía, es realmente que era una persona excepcional. Y para la prueba que yo le doy a la gente es que si no hubiera sido excepcional, solamente común, quizá incluso un poco superior a la normal, me hubiera vuelto a Francia. Me quedé 50 años porque yo estaba casado con una mujer extraordinaria, que se adaptó a todo, que gracias a, digamos, lo que yo hacía y que lo que hacía ella, tuvo una relación con mucha gente interesante
y consiguiendo una cultura, pero el problema es que era muy discreta, eso no se veía. Pero yo, a ver, no sé, he escrito más de 100 catálogos de artistas que me piden textos. Bon. Para no todos escribo. Primera pregunta a Julia, oye, ¿qué te parece? ¿A este tengo que escribirle? No, mira que no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Montar un proyecto necesita mucha reflexión, mucha documentación y mucho tiempo. Hay que invertirse el tiempo dentro de eso. Y todos los proyectos que he montado en Córdoba, en Málaga, en Cáceres, en Badajoz, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Francia, todos los proyectos, Julia ha estado mezclada. Era, digamos, mi consejera. ¿Qué te parece? Me decía, no vale la pena. Ya está. Entonces, la relación con Julia, pues ya lo he dicho, ¿no? No podía ser de otra manera. El poeta, comisario de exposiciones y crítico de arte, continúa con sus quehaceres, aunque afirma que sin ella ya no es lo mismo. No, eso, después de vivir 50 años al lado de una mujer excepcional, no veo demasiado qué compensación puedo tener. Entonces, efectivamente, sigo pensando, porque eso no se jubila. A fin del mes voy a un coloquio, una mesa redonda que se organiza en Sevilla. En Huelva iré a dar una conferencia en un centro cultural. Es decir, que sigo haciendo cosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No sé si lo hago por pasión o únicamente para colmar el vacío. No lo sé.